Tenemos ahora a Begoña Fernández, que es directora general de Contratación y Servicios del Ayuntamiento de Madrid. Desde el Ayuntamiento de Madrid se está trabajando mucho ahora mismo y somos muy conscientes para mejorar la transparencia en la contratación, sobre todo también porque en la nueva ordenanza de transparencia incluye muchas mejoras en ese ámbito. Y bueno, Begoña nos va a explicar cómo se ponen en marcha, qué retos hay dentro de una administración, qué dificultades y cómo lo están haciendo. Ahí o aquí donde quieras. Buenos días a todos y a todas. Gracias por invitar al Ayuntamiento de Madrid a... ¿Ya? ¿Me oís? Vale. La envidia que me da, primero porque ha tenido tiempo de hacer una presentación, cosa que no ha sido mi caso, y la importancia que supone para el Ayuntamiento de Madrid empezar a trabajar, y digo empezar por el ámbito de opacidad del que veníamos, en materia de contratación y transparencia. Voy a señalar una serie de hitos y la verdad es que mi presentación va, según me comentó Javier, que teníais más interés en saber cómo había gestionado el Ayuntamiento de Madrid transparencia en contratación que exactamente toda la normativa aplicable con carácter interno en materia de transparencia en contratación, pero voy a hacer una primera parte, digamos, de normativa y otra segunda parte de gestión para que conozcan qué es lo que hemos hecho y cómo estamos trabajando en el Ayuntamiento y, desde luego, tenemos todos asumidos, entre ellos mis compañeros de transparencia que están ahí atrás, cómo nos planteamos el futuro dentro del Ayuntamiento de Madrid. En primer lugar, partíamos de una situación, de un escenario en donde la información sobre contratación era una información muy estadística, muy generalista y muy limitada a lo que la normativa aplicable estrictamente exigía respecto de los datos suministrables en materia contractual. Así, desde el año 2011, el Ayuntamiento de Madrid publicaba una memoria de registro de contratos con los datos que específicamente la normativa contractual, en ese momento el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público del año 2011, obligaba al Ayuntamiento a publicar en materia contractual. Además, tenía una página web en donde incorporaba una serie de información y de estadísticas relacionadas con, los expedientes que estaban abiertos en licitación y que obligaba en base al denominado perfil del contratante. De manera que tenía, por un lado, una base estadística de lo que específicamente decía la ley y obligaba y exclusivamente obligaba al Ayuntamiento de Madrid en materia contractual y, por otro lado, en relación con los denominados expedientes en licitación, lo que se refería a la publicación de las correspondientes licitaciones en el perfil de contratante. De esa situación primigenia que nos encontramos en el año 2014, fuimos evolucionando a partir del año 2015 con una apuesta corporativa, que no decorativa, en materia de transparencia. Me voy a explicar. En un primer momento, desde el área de Gobierno de transparencia, competentes en materia de transparencia, pusieron encima de la mesa un trabajo, varios borradores relacionados con una ordenanza de transparencia, finalmente aprobada el 27 de julio del año 2016, en donde establecía una serie de hitos que iban mucho más allá de lo que establecía la normativa relacionada con accesibilidad de datos relacionados con transparencia y la normativa de transparencia. Esta evolución en este instrumento jurídico, que era una ordenanza, obligó de una manera mucho más apremiante y mucho más intensiva la publicación de datos relacionados con contratación. Voy a poner un ejemplo porque lo habéis comentado aquí respecto de los contratos menores, que os comentaré que, a diferencia de la Comunidad de Madrid, nuestro porcentaje de contrato menor no supera el 2,98% en el año 2016, es decir, nuestras cifras de contratación de contratos menores en el Ayuntamiento y sus organismos autónomos respecto a la totalidad del volumen contractual es el que acabo de referirme.
es decir, que intentamos en la medida de lo posible que el contrato menor sirva para lo que tiene que servir, que son prestaciones puntuales y concretas que no son previsibles y que no se ejecuten más allá de un año de duración y con los importes, evidentemente, que dice la ley. De manera que nos encontramos con un paradigma de transparencia basada en la contratación en donde va más allá de lo que nos obliga la ley. Y, en concreto, en contratos menores, lo que nos obliga es mensualmente publicar en el portal de datos abiertos toda la información relacionada con los contratos menores que se contrata por parte del Ayuntamiento de Madrid. Vaya por delante, y esto lo voy a comentar porque está directamente relacionada con el desarrollo de la Administración electrónica y con el desarrollo de las aplicaciones informáticas que soporten toda esa información, toda esa ingente cantidad de información. Creo que Albert me entenderá perfectamente. Nos encontramos, por tanto, con una información respecto de los contratos menores soportada exclusivamente a día de hoy, el año que viene ya no, pero a día de hoy en una aplicación contable. Esa aplicación contable no es una aplicación de expediente de contratación de contrato menor, pero al menos sí que permitimos, desde el principio de este año, que tengan perfecto acceso cualquier ciudadano a el objeto del contrato, el importe del contrato, el adjudicatario del contrato, es decir, la información básica para saber qué es lo que se ha contratado, por qué se ha contratado y a quién se ha contratado dentro de lo que entendían que había el mayor margen de opacidad, que eran los contratos menores. Margen de opacidad que, por otro lado, está directamente relacionado con la propia configuración del contrato menor. El contrato menor se supone que no necesita una licitación, es decir, no necesita una publicación de su anuncio en un perfil del contratante, en un diario oficial, en el diario oficial de la Unión Europea, y, por tanto, esos niveles de opacidad se preveían o se podían entender que era foco de posibles supuestos de corrupción o incluso de corruptelas o simplemente favoritismo o amiguismo. O sea, ni llegó al punto de que haya una situación de corrupción, simplemente que conozco a este empresario y mejor a este que lo ha ejecutado que este otro que no le conozco. De manera que nos encontramos con que en los contratos menores se ha hecho un esfuerzo, primero jurídicamente a raíz de la ordenanza de transparencia y posteriormente informáticamente y de gestión para poder implementar la información sobre los contratos menores. Pero no solamente nos referimos a este escenario normativo en materia de transparencia, sino que eso se ha implementado en un catálogo de datos de transparencia en donde cada una de las direcciones generales que forman parte del Ayuntamiento de Madrid, teniendo en cuenta el escenario al que le afecta, en nuestro caso, todo lo relacionado con la actividad contractual, tenemos la obligación de poner las herramientas necesarias para publicar todos y cada uno de los datos, más pormenorizadamente, relacionado con la actividad contractual del Ayuntamiento de Madrid. Este catálogo está ya vigente, la ordenanza también está vigente y ha supuesto la obligación de modificar con carácter interno la primera herramienta jurídica con la que utilizábamos en el Ayuntamiento para poner en marcha estos datos de transparencia en contratación. Nos estamos refiriendo al tan denostado registro de contratos y, en concreto, en el Ayuntamiento de Madrid, el reglamento del registro de contratos. Ese reglamento, les puedo asegurar que nos costó bastante tiempo cambiarlo porque, como pueden entender, establecer qué datos se incorporan dentro del registro de contratos no solamente es una cuestión puramente jurídica, que eso ya se solventó en el primer borrador presentado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, sino que cada grupo político del que forma parte la actual corporación quería tener una especial incidencia en otras informaciones que entendían que podían aportar más transparencia en la actividad contractual del Ayuntamiento de Madrid. De manera que el pasado 27 de septiembre, por fin, se aprobó la modificación del Reglamento de Registro de Contratos, que soporta muchísima más información de la que inicialmente se incorporaba en esta anterior etapa opaca en materia de contratación y de datos a suministrar al ciudadano. Este reglamento de contratación, de registro de contratos, lo que está permitiendo ahora mismo es habilitar una serie de aplicaciones informáticas, ahora mismo estamos trabajando en ello, para que antes del 14 de enero del año que viene estén disponibles toda la información que se soporta en ese registro de contratos.
¿Qué información se soporta en el registro de contratos? Desde luego, todos los contratos menores, mensualmente, con toda la información, no solamente ya de el tipo de contrato, el objeto del contrato, el contratista adjudicatario, sino también a todos aquellos licitadores a los que se le ha invitado para que concurran a un contrato menor. Es decir, estamos, a la medida de lo posible, abriendo en aquellos ámbitos en donde entendemos que puede haber mayor nivel de opacidad la aplicación del principio de concurrencia y la aplicación del principio de transparencia para revertir en este registro de contratos que se publica en el portal de datos abiertos y en el espacio web de contratación del Ayuntamiento de Madrid dicha información para dejarla disponible. Esto, digamos, sería el itinerario normativo de gestión que hemos desarrollado para que la información sobre la actividad contractual del Ayuntamiento de Madrid esté disponible con la mayor nivel de segregación de datos también relacionados con cesiones de contratos, que antes no se mencionaba, datos relacionados con modificaciones de contratos, que anteriormente no se mencionaba, con rescates de concesiones, que anteriormente no se mencionaba, es decir, con información que entendemos que al ciudadano le puede suponer un valor añadido a la hora de entrar en el espacio web de portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid. Además de eso, que digamos son una actuación jurídica y de gestión que hemos desarrollado desde el año 2015 hasta ahora, lo que se venía desarrollando por parte del Ayuntamiento de Madrid era la publicación de la famosa memoria de registro de contratos. Esta memoria, que empezó a publicarse en el año 2011, tenía una, digamos, plasmación inmediata de lo que decía la ley, que era obligatorio publicar relacionado con los contratos. Desde el año 2016 nos propusimos, el actual equipo de Gobierno, hacer un esfuerzo para facilitar a los interesados información interesante en la línea en lo que estaba comentando antes Albert, de que se puedan disgregar en 4 páginas la información más importante sobre la actividad contractual de una determinada administración pública, porque nos encontramos con que la ingente cantidad de datos suministrados relacionados con contratación puede hacer que el interesado en la actividad contractual no pueda obtener la información o, digamos, que tarde ingentes horas laborales para deducir o llegar a una conclusión respecto de los datos que se publican. Pues bien, entendimos que, además de publicar la información relacionada con todos los contratos que se han desarrollado anualmente, era imprescindible hacer una mención a un criterio cuanto menos cuantitativo de la actividad contractual del Ayuntamiento de Madrid. Y por eso, por primera vez este año, y continuaremos en los años siguientes incidiendo, ampliando y mejorando, hemos elaborado específicamente una memoria de contratos que no es solo del registro de contratos, es decir, no es solo de las obligaciones jurídicas que tiene la Administración pública de publicar respecto de su contratación, sino además una información cualitativa sobre cuál es la actividad contractual que ha desarrollado el Ayuntamiento de Madrid. De manera que publicamos en un primer momento, en el año 2015, no solamente todos los datos contractuales, sino un resumen ejecutivo, en esa idea de hacer más amigable la información. Resumen ejecutivo que la verdad es que no me lo he traído, pero sí lo tengo descargado, en donde mencionábamos específicamente el objeto de los objetos contractuales, los importes, los análisis de datos del Ayuntamiento de Madrid, de su sector público y de las empresas municipales. Hacíamos una especial mención a la empresa municipal de transporte porque se le aplica una normativa específica y entendíamos que podía ser interesante su singularización. Incorporábamos todo lo relacionado con los tipos de procedimientos contractuales, el número de contratos realizados, las incidencias dentro de esos expedientes de contratación, es decir, si había reequilibrios, si había modificados, si había habido prórrogas. También incorporábamos información relacionada con el dato global de contratación del Ayuntamiento de Madrid en el año 2015. Y en el año 2016, en este avance cuantitativo, incorporamos un segundo libro. El primer libro, digamos, sería continuista para poder hacer ese histórico de dónde vamos. Ya sabemos todos los que trabajamos con datos que en el momento en el que se te cambia un parámetro dentro de la obtención de datos, el histórico no lo puedes contrastar, no puedes saber de dónde venimos, y era imprescindible que ese histórico se mantuviera, de manera que hicimos un segundo libro con ese dato cuantitativo que he comentado anteriormente, en donde incorporamos los contratos que habían sido objeto de resolución y cuáles habían sido las causas,
Los contratos que habían sido objeto de reserva de contratos a favor de centros especiales de empleo y empresas de inserción, porque para nosotros era especialmente interesante no solo hacerlo, evidentemente, sino también publicitarlo de hacia dónde íbamos, es decir, de todos los contratos que contrata el Ayuntamiento de Madrid, cuál ha sido objeto de reserva y cuál ha sido el porcentaje que se ha reservado para este tipo de entidades. Nos interesaba especialmente dar información sobre los contratos que habían sido objeto de incorporación de cláusulas éticas relacionadas con el comercio justo y, desde luego, el impacto de la contratación en el ejercicio presupuestario. Esto es, cuál era el gasto global del Ayuntamiento de Madrid en un ejercicio presupuestario concreto respecto de la totalidad del presupuesto de esa administración pública. Estos datos, que van a ser además objeto de actualización y ampliación. Para este año pretendemos incorporar información relacionada con cláusulas sociales dentro de la contratación. Ya tenemos la aplicación informática que soporte esa información, de manera que los ciudadanos van a poder acceder no solamente a qué contrato incorpora cláusulas sociales, sino qué tipo de cláusula social se ha incorporado. Queremos, en línea con lo que la nueva Ley 9/2017 de Contrato de Sector Público obliga en su libro tercero relacionado con gobernanza en contratación, dar información sobre otras incidencias relacionadas con conflictos colusorios, con resoluciones contractuales dentro del ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa y dentro del ámbito del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad de Madrid, de manera que el ciudadano pueda saber cómo va la actividad contractual del Ayuntamiento de Madrid. Eso es, básicamente, y muy resumidamente, en lo que estamos. Y yo creo que casi que prefiero que me hagan preguntas sobre, porque he visto que las preguntas que están haciendo los asistentes creo que van a ser más interesantes de lo que yo pueda decir. La página web del Ayuntamiento de Madrid tiene, por un lado, el portal de datos abiertos, en donde están todos los datos publicados, y, por otro lado, tiene un espacio web de contratación en donde hacemos referencia a la actividad contractual del Ayuntamiento de Madrid, que está interconectado con el perfil de contratante, que desde el 7 de febrero de este año también está disponible en plataforma de contratación de sector público de la Administración General del Estado. Es decir, hemos intentado, en la medida de lo posible, desde el año pasado a pisar el acelerador para pasar de una situación de opacidad a implementar medidas de transparencia dentro de la contratación. Desde luego, esto es un camino que tiene un punto de partida, pero no tiene final. A mí me encantaría poder llegar a las estadísticas y al manejo de la información a través de aplicaciones y utilización de Business Intelligence dentro de la contratación. Lo tenemos previsto y pretendemos, a lo largo de este año y más bien el año que viene, con ocasión de la implantación y la entrada en vigor definitiva el próximo 9 de marzo de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que todas estas medidas relacionadas con transparencia sean lo más accesible posibles, lo más amigable posibles y, sobre todo, lo más desagregadas posibles. Porque de nada sirve dar una información específica sobre un dato concreto cuando ese dato no te sirve para obtener la información que queremos. Voy a poner como amenazas un par de cuestiones que nos afectan en relación con contratación, y creo que ha mencionado antes Albert una de ellas. O uno de los ponentes, creo que ha sido, uno de los asistentes, relacionado con el tema de los datos de carácter personal en la publicación de datos de funcionarios con ocasión de las actas de las mesas de contratación y la publicación de los miembros de las mesas de las mesas de contratación. Nosotros, desde mediados de este año, estamos ya publicando las actas de las mesas de contratación, cosa que no se hacía antes. Ha supuesto un proceso de modelización de actas, de comunicación, de homogenización para que estén disponibles en el entorno web del Ayuntamiento de Madrid. Por otro lado, digamos ese debate entre qué se publica y qué no se publica, datos de carácter personal respecto del ámbito de la contratación, es una amenaza que hay que resolver, que hay que definir. Y, por otro lado, otra de las amenazas que vemos en el ámbito de la licitación es la información, el deber de confidencialidad con la especialización que en materia contractual tiene todo proceso de licitación. Y lo dejo aquí encima de la mesa, y eso no significa que no intentemos elevar el máximo nivel de transparencia en ese ámbito, sino que
y hay muchas resoluciones de tribunales administrativos de recursos contractuales al efecto, en donde estos procesos de licitación, en donde tienes un proceso competitivo, es imprescindible velar porque el deber de confidencialidad en determinadas fases del proceso de licitación se mantenga y se continúe con ella. ¿Por qué? Y voy a poner encima de la mesa una de las conclusiones en los informes emitidos por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, en donde mencionaba que el exceso de transparencia en determinados procesos de contratación podía provocar conflictos colusorios o incluso conflictos relacionados con la competitividad de las empresas en el ámbito contractual. Esto lo dejo como una idea clave, como dos, digamos, aspectos que amenazan, entre comillas, o que habría que trabajar de una forma más profusa en estos dos ámbitos para, en la medida de lo posible, implementar la transparencia realmente en la contratación, en este caso, del Ayuntamiento de Madrid. Estoy a su disposición para las preguntas que estimen oportunas. Que encuentro muy acertado el porcentaje de contratación menor que ha mencionado, que está más o menos en la línea de la Generalitat, quizá nosotros un poco más, y muy incrementado el que me han dicho antes de aquí, o sea que vaya, que es lo normal, ¿no? La contratación menor no tiene que ser la más habitual. Bueno, la existencia de tanto contrato menor. Ahora mismo la Ley de Contratos del Sector Público habilita nuevos procedimientos de contratación que entendemos, en línea con lo que dicen las directivas comunitarias, va a suponer un replanteamiento estratégico de las administraciones públicas de cómo contratan, de cuál es el procedimiento más idóneo para implementar ese objeto contractual que quiere cada administración. De manera que, dado que se ha reducido los importes de los contratos menores a 15.000 para obras y servicios y 35.000 para obras, va a ser más complicado ir a la utilización del contrato menor de una manera tan extensiva. Y, por otro lado, nos encontramos con que el procedimiento simplificado abreviado, siempre y cuando se utilice un único criterio de adjudicación o criterios objetivos de adjudicación, va a permitir, digamos, suplantar y ponderar los contratos menores para llevarlos al procedimiento simplificado abreviado. Pero, bueno, eso es el futuro que tenemos a partir del 9 de marzo y creo que todos los gestores en contratación estaremos en ello y supongo que ustedes vigilantes. ¿Alguna pregunta? Sí. Aquí. Soy Fernando Acuña y son dos preguntas. Soy Fernando Acuña. Y dos preguntas en concreto. Una es con respecto a cuánto tiempo permanece la información disponible en los portales del Ayuntamiento y si esto supone un problema de carga de datos o de carga de información a nivel informático y cómo lo gestionáis o cómo lo pensáis gestionar, sobre todo con la nueva información que vais a tener que publicar. También le hago extensible la pregunta un poco a Albert, si él quiere contestar. Y, en segundo lugar, ¿cómo tiene el Ayuntamiento de Madrid pensado hacer pública, porque en la nueva ley de contratos se recoge la nueva obligación de publicar todo el expediente previo el expediente de contratación previo a la publicación de los pliegos y del anuncio, y si lo tenéis contemplado en este nuevo reglamento que has contado que ya se ha aprobado y cómo de amplio va a ser, qué documentos habéis pensado que se van a publicar, que van a estar disponibles o cómo lo tenéis enfocado. Necesito que me matices qué entiendes por expediente previo. Pues eso es, tampoco es que exista una definición sobre expediente previo, pero los informes jurídicos que elaboran los técnicos y los juristas del Ayuntamiento para determinar el tipo de procedimiento de contratación, si se está justificado o no el objeto de contratación, cómo se calcula el importe de licitación, el informe de la intervención. Todo ese proceso administrativo previo a la publicación del anuncio y a la firma de los pliegos definitivos, eso, vale. Con la nueva ley, en el artículo 63, se establece la obligación de publicar. Quería saber si estaba contemplado el reglamento, si lo habíais pensado, por saber cómo lo ibais a enfocar. Respecto de la primera pregunta, del número de años, nuestra ordenanza menciona 10 años.
Lo que estamos trabajando es con nuestros sistemas informáticos para poder sustentar toda esa información. Teniendo en cuenta que, y voy a poner como un ejemplo, el dato de los contratos menores del Ayuntamiento de Madrid, datos fidedignos solo tenemos desde el año 2011 y soportados. A ver, voy a intentar hacer un histórico para que contextualicen dónde estamos y hacia dónde queremos ir. En el año 2011 se publicaba exclusivamente, por ejemplo, respecto de los contratos menores, el importe y cada área de gobierno, concejalía, con el importe asignado a cada área de gobierno. Ese era el dato, era una hoja. Eso no se soportaba, entre comillas, en datos que pudiéramos deducir y desagregar. De ese 2011 a ahora, a partir del año 2015, hicimos una labor para disponer de todos los datos relacionados con tipo de contrato, objeto contrato, adjudicatario de contrato, periodo de ejecución, y eso se está publicando ya desde en el año 2015 en el portal de transparencia y desde el año 2016 en el portal de datos abiertos también. De manera que hemos establecido un histórico para soportar esa información acoplada en aplicaciones informáticas que soporten toda esa información. Estamos trabajando con los servicios informáticos del Ayuntamiento de Madrid para que toda esa información esté disponible y esté disponible en el portal de datos abiertos durante al menos un periodo de 10 años, que es lo que nos obliga la Ordenanza de Transparencia. Ese es nuestro objetivo. Ahora, en cuanto al expediente previo, el artículo 116 de la Ley de Contratos del Sector Público establece, bueno, primero, la Ley de Contratos del Sector Público, yo no hace falta que les diga a ustedes, pero es que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado jueves. Todos los gestores solo tenemos 4 meses para implementar la ley, si bien es cierto que en el Congreso de los Diputados se presentó hace un año. También tenemos, pues como en las recetas de cocina de Simón y Ortega, 1.081 enmiendas, donde se han aprobado 975, y de lo que venía en diciembre a lo que finalmente se ha aprobado hay una evolución y una justificación de por qué se ha aprobado ese texto y no otro, que nos obliga a los gestores, primero, a actualizarnos y, segundo, a ver el modo de implementarlos. Específicamente, el artículo 116 de la Ley de Contratos del Sector Público establece bastantes novedades sobre qué es lo que tiene que integrar un expediente de contratación. Entre ellos nos pasamos de la anterior etapa del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, donde venía apenas 3 informes, la memoria justificativa, la memoria de por qué hacíamos un contrato y no lo hacíamos con recursos propios, y el inicio del expediente de licitación. De eso nos vamos a pasar a un expediente de contratación donde vamos a obligar a los gestores a que planteen 7 informes diferentes. Se tiene que justificar por qué se lotea o por qué no se lotea, se tiene que motivar. En el Ayuntamiento de Madrid, desde diciembre del año 2016, es obligatorio lotear. Tenemos una instrucción interna que así lo deduce, precisamente para hacer caso a la directiva comunitaria de accesibilidad de las pymes, entre otras cosas, y apertura del mercado a mayor amplio sector empresarial. Se incorpora la obligación de motivar lo que acaba de comentar de por qué esta cuantía de contrato y no otra, es decir, una memoria no solamente económica, sino económico-financiera en su caso. Se incorpora la obligación de justificar por qué se utiliza ese criterio de adjudicación y no otro, es decir, nos obliga a los gestores a hacer en total 7 informes que tienen que incorporarse dentro del expediente de contratación. Y ese expediente de contratación, parte de él se tiene que publicar en el anuncio de licitación. De manera que ya en los portales, en nuestro caso del Ayuntamiento de Madrid, en la plataforma de contratación sector público, va a estar disponible ya esa información. ¿Cuánto va a permanecer esa información en el portal de datos abiertos? Bueno, digamos que tendremos que estudiar el volumen que va a suponer dentro del Ayuntamiento soportar toda esa información, cómo la podemos almacenar y, sobre todo, no solamente cómo almacenar, sino cómo hacer una utilización inteligente de esos datos para que se pueda utilizar por parte de los usuarios de los portales web del Ayuntamiento. Como hasta el 9 de marzo, afortunadamente, tenemos los gestores para implementar la ley, la respuesta que le estoy dando a la pregunta es una respuesta indiciaria, porque estamos ahora mismo, digamos, gestionando cómo desarrollar esa implementación de las novedades de la ley respecto de la publicación y la publicidad de la información.
¿Alguna pregunta más para Begoña? ¿No? Vale. Pues muchas gracias a los dos ponentes. Vamos a empezar en un rato un poco la parte de trabajo. Os explicaré con detalle ahora, pero lo que hemos escuchado hasta ahora nos va a venir muy bien para esa parte. Por una parte, porque Begoña nos ha recordado esas dos cosas importantes de la confidencialidad de una parte del proceso y la protección de datos, que es seguramente lo que centre todo el debate de todo lo que hablemos de qué se tiene que publicar y no, porque siempre es el caballo de batalla. Y nos ha gustado mucho el ejemplo de Albert, porque bueno, ya lo sabíamos porque lo tenemos muy vigilado, pero ellos pueden ser un ejemplo en determinadas cosas que podemos incluir y siempre decir todo el rato, pero Cataluña ya lo hace, se puede. O sea que nos sirve mucho tu ejemplo. Así que muchas gracias a los dos. Son las 12, tenemos que hacer un pequeño cambio de escenario en plan gala de noche de fiesta. En un cuarto de hora volvemos y nos ponemos manos a la obra, si os parece. Muchas gracias a todos.